cultivando la fe en diversos terrenos de la vida. En las orillas del mar de Galilea, bajo un cielo claro y junto a aguas tranquilas, Jesús se encuentra rodeado de una multitud atenta. Personas de diversos orígenes, desde pescadores hasta comerciantes, se han congregado, ansiosas por escuchar sus palabras. Mientras Jesús comienza a hablar, la atmósfera se llena de expectativa. Con una voz que refleja sabiduría y calma, introduce una parábola que promete revelar verdades profundas sobre la fe y su crecimiento en diferentes corazones. La multitud se sumerge en un silencio respetuoso, preparada para recibir una enseñanza que cambiará su perspectiva. Jesús les contó otra parábola: un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron al camino, y las aves vinieron y se las comieron. Otras cayeron en suelo pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron pronto porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y se secaron porque no tenían raíz. Otras semillas cayeron entre espinos, que crecieron y las ahogaron. Otras cayeron en buena tierra y dieron fruto, algunas 100, otras 60, otras 30 veces lo sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Al igual que las semillas caen en diferentes suelos, así la palabra de Dios encuentra distintas respuestas en los corazones. Algunos corazones son como tierra fértil, acogiendo las enseñanzas y permitiendo que la fe florezca robustamente. Estos corazones nutren las semillas de sabiduría, transformando sus vidas con amor y compasión. Sin embargo, otros corazones enfrentan desafíos, los suelos rocosos de la duda, o las espinas de preocupaciones mundanas que sofocan el crecimiento espiritual. Cada respuesta refleja la naturaleza única del ser humano y su relación con la fe, invitándonos a reflexionar sobre cómo recibimos y nutrimos las verdades espirituales en nuestras propias vidas. Cada tipo de suelo representa una actitud hacia la fe, desde la indiferencia hasta la acogida fructífera. ¿Qué tipo de suelo representa tu corazón? ¿Cómo puedes cultivar una fe más profunda y fructífera? La parábola nos invita a reflexionar sobre nuestro compromiso espiritual y la manera en que acogemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos desafía a considerar si somos como el camino, la roca, los espinos o la tierra fértil. Nuestros corazones están abiertos y dispuestos a recibir y nutrir la semilla de la verdad, permitiéndole echar raíces profundas y florecer. Esta historia nos llama a examinar nuestra fe y nuestra disposición para transformarnos a través de las enseñanzas divinas. Que el mensaje de esta parábola nos inspire a ser tierra fértil, donde la semilla de la fe crezca y dé abundante fruto. Que nos motive a cultivar un corazón receptivo y lleno de entendimiento, que no solo escuche la palabra, sino que también la ponga en práctica. Así, podemos convertirnos en ejemplos vivos de amor, compasión y gracia, reflejando la belleza y la generosidad del espíritu que esta parábola enseña. Suscríbete a Brillo Divino y descubre más enseñanzas transformadoras de Jesús.